¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? Bueno, seguimos con el tema 4 del capítulo 2. En este caso vamos a ver otras variantes de representaciones tabulares. Este es el cuadro que de alguna manera resume lo que vamos a ver a lo largo de este tema. Vamos a ver tanto tablas de simple entrada como de doble entrada y de múltiple entrada. Recordemos que ya hemos atravesado por lo que es la recolección de datos con sus distintas fuentes. Luego viene la organización de esos datos recolectados. Seguimos en este paso. Típicamente se nos presentaba una tabla de este tipo. Habíamos dicho que cada una de las filas era un individuo o un objeto al que yo le voy anotando sus distintas características o los distintos valores que asumen las variables, que son las que están representadas en forma de columna. Nosotros ya hemos visto tablas de simple entrada en el tema anterior, sobre todo, que son las siguientes. Son tanto las que son agrupadas en frecuencia simple y en intervalos de clase, tanto para variables cuantitativas como cualitativas, como las que vemos aquí. Ahora es importante remarcarles que cuando nosotros completamos nuestra tabla con los distintos tipos de frecuencia, sigue siendo una tabla de simple entrada. Básicamente, lo que nos distingue una tabla de simple entrada es que se trabaja con una sola variable, ¿sí? Por eso en este caso, por más que yo calcule el resto de las frecuencias, que no son más que derivadas de aquellas frecuencias absolutas que nosotros consideramos inicialmente, bueno, es que seguimos hablando de simple entrada. Cuando vamos a las tablas de doble entrada, es importante que sepan que en esta instancia nosotros, en lugar de trabajar con una variable, trabajamos con dos variables, ¿sí? Voy a retroceder. Fíjense que adentro de las tablas de doble entrada hay distintas categorías de acuerdo al tipo de variables con las que se trabaja. Si son dos cuantitativas, se trata de una tabla de correlación. Si son dos cualitativas, sería de asociación o contingencia. Y si son una y una, estamos hablando de una mixta. Esta clasificación para este tema tal vez no sea tan importante, la vamos a mencionar de todos modos, pero van a ver que más adelante, en lo que son las representaciones gráficas, tiene bastante importancia. Bueno, este es un pequeño ejemplo en el que deberíamos seguir línea por línea, mirando las dos variables al mismo tiempo. Ahora van a ver por qué es importante esto con otro ejemplo que les voy a presentar. En este caso vamos a ver las ventas de smartphones, y que aquí se presentan en millones de unidades. Por eso, por ejemplo, el 6,8 se lee como 6.800.000 unidades, para que lo sepan. Y presentamos dos variables: el sistema operativo del smartphone vendido y el año en el que se ha vendido el smartphone. Ahora, para facilitar esta consigna, porque la verdad que sistemas operativos habían más, vamos a suponer que estos cuatro son los únicos de la industria, o sea que el 100% de las ventas se encuentra comprendido entre estos cuatro. Así que, bueno, esta es la tabla con la que inicialmente nosotros vamos a trabajar. Bueno, vamos a atravesar una serie de consignas para poder ver más en profundidad este tipo de tablas. Primero debemos completar la tabla, que aprovecho para clasificarla. Fíjense que el sistema operativo responde a una variable de tipo cualitativa nominal y el año es de tipo cuantitativa. Si tenemos una cualitativa y una cuantitativa, significa que es una tabla de doble entrada mixta. Completarla significa agregarle los totales por fila y los totales por columna. Bien, de esta manera ya completamos nuestra tabla. Luego tenemos que identificar sus elementos. Toda tabla bien confeccionada tiene una cantidad completa de elementos que me dan a entender bien el qué, cómo, cuándo, etc. Si le tendría que hacer una crítica a esta tabla, es que no me indica el territorio o la ubicación geográfica de la cual estamos hablando. Esto podría tratarse de un país, de un continente, del mundo. Teniendo un poco de conocimientos y tal vez de sentido común,
podríamos deducir que esto se trata de ventas mundiales, pero en principio toda esa información debería estar disponible para el usuario, para el lector de la tabla. Así que eso ténganlo en cuenta cada vez que confeccionen tablas de este tipo que van a ser leídas u ofrecidas a otros usuarios, ¿no? Bueno, algunos datos. Encabezado, como les decía, un encabezado claro que indique el qué, cómo, cuándo, dónde. La fuente. La fuente también es muy importante para saber si es, para que en definitiva el lector pueda analizar si es una fuente confiable o no, para que pueda chequear si esta información realmente es así. Luego tenemos representadas las dos variables, la variable A por columnas y la variable B por valores. Le podría haber puesto A la de filas y B a la de columnas, pero en definitiva no es que haya una más importante que la otra, tiene que ver con cómo lo organizamos. Luego tenemos esto que es la frecuencia conjunta. La frecuencia conjunta se lee de la siguiente manera. Por ejemplo, les he destacado ese dato 8,77. ¿Qué significa? 8.770.000 smartphones se vendieron en el año 2011 y tenían sistema operativo Windows, ¿sí? O sea, es la frecuencia, o sea, cuando yo voy buscando en aquella tabla pares de datos en las que voy viendo año y sistema operativo, cuando coinciden estos dos, 2011 y Windows, esto directamente va o se incorpora o se suma a esta celda, ¿sí? Si vamos más adelante, tenemos los totales, que en este caso se llaman distribución marginal por fila y por columna, y se leen de la siguiente manera. Por ejemplo, el total del 2010, 173.650.000 smartphones se vendieron durante el 2010, sin interesar el sistema operativo, en total. Luego también en la columna podríamos decir que a lo largo del periodo analizado o relevado se vendieron 746.610.000 smartphones con Android, sin importar de qué año estamos hablando. Ahora bien, si yo veo las frecuencias conjuntas, veo las distribuciones marginales por fila o por columna, cualquiera de esos tres grupos, el amarillo, el violeta o el azul, si sumo cualquier grupo de esos, me van a dar seguramente eso que hemos destacado con verde, que es el total de observaciones o de elementos o el tamaño muestral o poblacional, ¿sí? Estos son básicamente los elementos de una tabla. Ahora bien, yo a las tablas de doble entrada las puedo transformar en tablas de simple entrada. ¿De qué manera? Puedo llegar a ignorar una parte de la tabla trabajando solamente con los valores de una de las variables y con su distribución marginal. De esa manera, en este caso, ignorando el sistema operativo, podemos llegar a hacer de vuelta nuestra tabla de simple entrada solamente con los años. Y si hiciéramos al revés, ignorando los años, podríamos hacer esta tabla que solamente presenta las frecuencias de los sistemas operativos y las transformamos en una tabla de simple entrada. Bien, podemos también modificar nuestra tabla para que en lugar de mostrar valores absolutos, muestre valores relativos. ¿Y cómo lo deberíamos hacer? Y aquí vamos a destacar algunos datos para que se vea más fácil el cálculo y le puedan prestar atención a algunos. Por ejemplo, si al dato de la venta del 2010 y iOS, esa frecuencia conjunta de 46,6 millones, yo la divido entre el total de datos observados, que son 1.255 millones, o en algunos países le dirán directamente 1.255 millones, pero eso es otra historia. Fíjense que abajo está el cálculo auxiliar. Vamos a obtener como resultado su valor relativo. Ahora bien,
Fíjense cómo el total de observaciones en verde se presenta con el 1, que es idéntico al 100%. ¿Sí? De esa manera obtenemos una tabla de valores relativos a la que podemos realizarle la misma lectura que hacíamos con nuestras tablas simples. Por ejemplo, un 13,3% de los smartphones vendidos a lo largo de todo este periodo fueron BlackBerry. O un 10 o un poco más del 10% de los smartphones vendidos fueron iOS durante el 2012. O podríamos decir que un poco más de un 50% de las ventas de todo este periodo se dieron en el año 2012. Podríamos ver la otra cara de esta moneda, que es, ni siquiera juntando las ventas del 2009, 2010 y 2011, llegamos a la cantidad de ventas que tuvo el año 2012, porque el 2012 representa más del 50% de las ventas de ese periodo. ¿Se entiende? Podemos jugar con esta información para hacer distintos análisis. Aquí está, bueno, como les decía, expresado en porcentaje, ¿no? Puedo expresar en valores al tanto por 1 o al tanto por ciento. Luego podemos también generar tablas de porcentaje de columna. ¿Cómo se generan estas? Bueno, principalmente tenemos que ignorar la distribución por filas y posteriormente hacer un cálculo de cada una de las frecuencias conjuntas dividido su distribución marginal por columna. Por ejemplo, 219,52 dividido 746,61. Por otro lado, al 46,6 lo debo dividir entre 286,97 porque es su distribución marginal por columna, ¿sí? Cada valor con su distribución por columna, o sea, por el valor que tienen debajo. No puedo cambiarme de columna cuando estoy realizando este tipo de tablas. Al obtener los resultados vamos a encontrarnos con esto y fíjense que en definitiva vamos a encontrar el 100% de los datos siempre como total debajo. ¿Qué significa? Que aquí voy a ver cómo se distribuyen las ventas de cada sistema operativo de acuerdo al año. Por ejemplo, dentro de lo que es Windows a lo largo de estos 4 años tuvo sus mayores ventas en el año 2012. O sea, un 33% de las ventas de los teléfonos con sistema operativo Windows se dieron en el año 2012. Un 30,87% de las ventas del sistema operativo BlackBerry fueron en el año 2011. También podemos hacerlo por filas. En este caso lo que vamos a ignorar es la distribución marginal por columnas y vamos a quedarnos solamente con la distribución por filas. Y el cálculo es similar, pero en lugar de tomar cada una de las frecuencias conjuntas y dividirlas sobre su distribución marginal por columnas, la vamos a dividir sobre su distribución marginal por filas. Así dividimos el 46,6 entre 173 y el 219 entre 369. Al realizarlo con todos, obtenemos los distintos porcentajes y vamos a encontrar que esta vez los totales por fila dan 100%. De esta manera podemos ver dentro de cada año cuánto ha sido la participación que ha tenido cada sistema operativo. Por ejemplo, dentro del año 2009, el sistema operativo más vendido fue BlackBerry con 42,37%. Dentro del año 2010, el sistema operativo más vendido fue Android con 38,71%. Y así, con los restantes años, podríamos ver cómo se compuso de acuerdo a la cantidad de smartphones por sistema operativo. Bien, con esto hemos terminado lo que es representación tabular de datos de doble entrada. Estos cálculos y estas tablas derivadas que hemos hecho se realizan de manera indistinta sin importar
si se trata de una tabla de correlación, de asociación o mixta, ¿sí? Ahora vamos al de múltiple entrada. Y no vamos a ahondar mucho en este porque, en definitiva, una tabla de múltiple entrada es, a ver si me entienden, en un plano, en una tabla, yo no tengo más que dos dimensiones. O sea que tengo columnas y tengo filas. Las columnas son para una variable, las filas son para otras. Si yo quisiera agregar una tercera variable, por ejemplo, debería adaptar mi tabla para que esta tercera variable se haga presente. Y básicamente lo que se suele hacer es repetir varias tablas de doble entrada y cada una de esas franjas o cada una de esas tablas esté, digamos, agrupada por los valores de esta tercera variable. Es más fácil si lo vemos con un ejemplo. Fíjense cómo antes teníamos 15 posibles combinaciones, porque la variable 1 tenía 5 valores y la variable 2 tenía 3 por 5, 15, y al agregar esta tercera variable que también tiene 3 valores, tenemos 45 combinaciones diferentes y es un poco más difícil de leer, ¿no? Esta información. Fíjense que inclusive podríamos sumar los totales de la variable 1 por columna, podríamos sumar los de la variable 3 por conjunto de filas, pero sería más difícil mostrar los totales de la variable 2 porque tendríamos desperdigados, por ejemplo, a los del valor 1 con en la primera fila, en la cuarta y en la séptima. ¿Se entiende? Luego los deberíamos sumar de alguna manera estéticamente aceptable. Sí se puede, pero quiero que entiendan que las tablas de múltiple entrada presentan mucha información, pero son por ahí más complejas y difíciles de leer. Si cambiamos la notación y a las variables las llamamos por una letra mayúscula y a sus distintos valores con una letra minúscula seguida de un subíndice, podríamos obtener algo como esto, que luego sería reemplazado por, bueno, las variables en concreto con las que trabajamos, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado el tema 4 del capítulo 2. Por favor, les recuerdo que tienen que tomar contacto con la cartilla de trabajos prácticos. Con esto estarían en condiciones de realizar las consignas de integración. Así que, bueno, espero que aprovechen el material y nos estamos viendo para seguir con esta materia. Muchas gracias.